12:12, estamos de regreso y desde hoy comenzó a regir la Ley de Responsabilidad Parental con la que se busca asegurar el pago de las pensiones alimenticias pendientes, esto tras los 6 meses de la creación del Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos. ¿En qué consiste? Lo vemos con la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana. Ministra, qué gusto tenerla por aquí una vez más. Muchas gracias a ustedes por el espacio. A ver, hace 6 meses se creó el registro y ahora pasamos a su evolución natural, digamos. Una ley que fuerce, que coaccione a los deudores para el pago de esta deuda. Así es, ya en noviembre del año pasado pusimos en vigencia el pago efectivo de las pensiones de alimentos. Y ahí, o sea, el pago efectivo, el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos, que ya lleva 80.000 inscritos. En paralelo hay unos 3.000 que entraron y lograron salir porque pagaron. Ya. Pero están ingresando al registro a un volumen de unos 10.000 mensuales. Wow. Es harto. Pero creemos que estamos lejos todavía de tocar techo, lamentablemente. ¿Por qué? ¿Cuál es ese techo? O sea, lamentablemente, la mayoría de las deudas, según lo que indican los estudios y los expertos en derecho, la mayoría de las deudas de pensiones de alimentos no está formalizada ante un tribunal. Entonces, esto nos va a permitir ir acercándonos a una cifra más cercana y más fija respecto a cuál es el número real. Ahora, podemos tener un indicador que es el número de solicitudes de retenciones que se hicieron para los retiros. De las AFP, de los fondos de las AFP. Y esas fueron 600.000. Así que si comparamos entre esas 600.000 y las 80.000 que tenemos hoy, falta harto por ingresar. Ahora, ese fue, como tú bien decías, el paso hace 6 meses, que fue la creación del registro. Y ahora lo que tenemos es, en particular, una nueva ley que entra en vigencia, que aprobamos en el Congreso con unanimidad en ambas cámaras. Yo aprovecho de destacarlo porque no es tan común. Claro. Y es bueno dar esa noticia de que en cosas tan sentidas como esta se puede llegar a un acuerdo que es transversal. Y lo que hace fundamentalmente la ley es que habilita al juzgado de familia, al juez de familia, a ordenar el pago desde la cuenta bancaria del deudor a la cuenta bancaria del niño o niña, que aprovecho de decir que desde el Ministerio siempre recomendamos que haya una cuenta aparte para el niño o niña, para que se deposite la cuenta, o sea, el monto de la pensión de alimentos, porque un principio básico, cuentas claras conservan la amistad, es mucho más fácil rendir cuenta ante el tribunal si alguien lo requiere, ¿ya? Entonces, habilita el pago de una cuenta a otra, y en otros casos también, no pudiéndose cumplir esta primera etapa, que es la de pago directo desde las cuentas bancarias, que pueden ser cuentas RUT, cuentas Super Gold Premium y la más básica cuenta RUT, corre para todos, ahorros de previsión voluntaria y otro tipo de instrumentos financieros. ¿No hay nada de eso? Bueno, entonces ahí recién, y solo si no hay nada de eso, podemos pasar a una nueva etapa, que es la de las cuentas de capitalización individual de las AFP. Esto tiene topes, y es importante señalarlo. Tiene topes porque, en el fondo, mientras más cerca esté el deudor de jubilarse, menos le vamos a poder sacar. ¿Y cuál es el sentido de esto? El sentido es que si le sacáramos todo y no tan cerca de la edad de jubilación, seríamos todos nosotros los que terminaríamos subsidiando al deudor a través de una pensión garantizada universal. Claro, subsidiando lo que él no quiso pagar. Así es, entonces le estamos poniendo esos topes por ese motivo. Ahora, ¿cómo se inicia el procedimiento? En primer lugar, volver a detallar. Esto solo aplica para pensiones de alimentos cuyo monto ha sido fijado por un tribunal. O sea, hay que denunciar, hay que judicializar esto. Así es, no sirve para acuerdos de palabra, porque en base a acuerdos de palabras no hay nada que reclamar jurídicamente, ¿ya? Y nosotras sabemos, desde el Ministerio de la Mujer recibimos todos los días mensajes sobre este tema. Sabemos que por muchos años no ha habido un gran incentivo a demandar o a mantener el trámite, porque a veces puede ser engorroso, a veces es doloroso también en términos personales, sobre todo pensando que esto afecta profundamente a los niños y niñas. Claro. Pero ahora tenemos 2 herramientas, el registro y el mecanismo de pago efectivo, que hacen que ese trámite valga mucho más la pena
que haya más herramientas para que el pago se haga. Entonces, tiene que haber un monto de pensión de alimentos que haya sido fijado por un tribunal. Esto se puede obtener a la buena, digamos, a través de una mediación en la que se llega a acuerdo, o si hay una mediación frustrada porque no se llega a acuerdo o el otro no llega, se pasa a la etapa de la demanda. Aprovecho a recordar además que en casos de violencia intrafamiliar no hay mediación, se considera frustrada desde antes. Importante, perfecto. porque no es tan conocido eso. Y en ese sentido, habiendo ya un monto y habiendo al menos un mes de deuda, lo que se puede hacer, y se puede hacer además sin necesidad de ir al tribunal, sino a través de www.pjud.cl, buscan trámite fácil que está ahí arribita y entran con su clave única y ahí van a poder acceder a varios trámites judiciales. Entre ellos dos que son relevantes. Uno que es un paso previo, pero que recomendamos, que es actualizar el monto de la pensión a UTM. ¿Por qué? Porque desde que se creó el registro en noviembre, todas las nuevas pensiones de alimentos que se han fijado los montos, de ahí en adelante han sido fijas en UTM. Ya, pero está en el menú de ahí de la... Sí, ya. Pero las que son anteriores pueden ser, no sé, una pensión de 120.000 pesos, pero 120.000 pesos del 2004. Claro, claro. Es muy distinto, entonces es importante actualizar a la UTM para poder, en el fondo, que la pensión responda al valor real del dinero que hay hoy. Entonces, ajustar a UTM y la otra que es... Perdón, ¿es retroactivo? Si el monto, o sea, si la obligación de pago sigue vigente, se puede actualizar. Ya. Entonces, luego puedes hacer la liquidación de la deuda. Y este paso es fundamental para el pago efectivo. ¿Por qué? Porque ahí el tribunal lo que hace es decir, este es el monto de la deuda. Ya. Esto es lo que se debe. Entonces ahí tenemos ya una cifra que puede ocuparse para la cuenta bancaria o para la cuenta de AFP, siguiendo todas las etapas. No son las dos al mismo tiempo. Solo si se frustra la primera, claro, vamos a la segunda, porque entendemos que de todas formas se genera un problema de seguridad social y el mismo motivo por el que estamos en contra de los retiros. Y ese debería ser el último recurso. Es el último recurso. Entonces, hecha la liquidación de la deuda y de vengado, perdón por ocupar los términos, pero es para que puedan hacer bien los trámites, no puedo explicarlo tan en el lenguaje simple que me gustaría, porque los trámites jurídicos tienen un nombre y si uno ocupa otro, puede inducir errores. Con al menos un mes de vengado, se puede iniciar se puede solicitar que se active este cobro. Lo primero, que es la indagación del patrimonio del deudor y el congelamiento de su cuenta. ¿Qué significa eso? Que primero el tribunal, mediante un oficio dirigido a la Comisión para el Mercado Financiero, que es el ente regulador de todo lo que tiene que ver con bancos y otras instituciones de ese tipo, detecta dónde hay cuenta. Y esto quiero destacarlo porque era un trabajo que antes tenían que hacer las propias mujeres. Andaban de investigadoras privadas. Entonces, ahora es la institucionalidad estatal la que, conectándose, trabajando en equipo, busca esa información. Detectamos una cuenta, se congela y, por lo tanto, el deudor no va a poder realizar otros movimientos que pagar. Permítame una interrupción. Esto fue catalogado por el presidente de la ANFP como un caramelo. Mereció respuesta suya el presidente Boric, pero no es... una manifestación de un problema mayor dentro de la sociedad. O sea, es un síntoma de un problema que tenemos, que es la alta tolerancia al abandono parental. O sea, si lo pensamos, hay casos de deudores que cotizan por menos de lo que efectivamente ganan. Eso es imposible de hacer sin la complicidad al menos del jefe y del contador de la empresa. Y quiero recordar que además es un fraude tributario, además de una forma de evadir el pago, porque se están declarando menores gastos. Claro. Así que además es un fraude tributario que puede ser perseguido por el Servicio de Impuestos Internos. Sí, pero muestra que hay mucha tolerancia a esto y también algunas... Pero hay un desprecio por las medidas que se están tomando a favor de las mujeres, ¿o no? Yo creo que hay más bien una idea falsa que es rebatible solo a través de los números de que este es un problema de segundo orden. Porque, a propósito, hubo 600.000 solicitudes, 600.000 personas. Eso no parece una fracción menor de la población.
600.000 personas y sus familias, claro, que son las que hacen el aguante en esto. El monto que se retiró en ese momento supera los 700 millones de dólares. Y ahí quiero insistir en que eso nos permite poner ¿Eso un fue número. a las 600.000? Sí, 700 millones de dólares se retiraron, en número grueso, no es el específico, pero eso nos permite ponerle número a algo que se piensa que es un problema de segundo orden. ¿Quién paga esos millones de dólares cuando no se cumple con el pago de pensiones? Bueno, pues lo pagan las mujeres, en 9 de cada 10 casos. En el registro de deudores hay 80.000, solo 3% son mujeres. Hay igual. Y la ley no hace distinción entre uno y otro. La obligación es para todos. Pero mayoritariamente es un fenómeno lamentablemente masculino. ¿Y quién paga entonces eso? Eso lo pagan las madres en un país en donde 6 de cada 10 hogares son liderados por una persona, y esa persona en la mayoría de los casos es una mujer sola. ¿Lo pagan a través de qué? Lo pagan a través de endeudamiento, porque tenemos más cifras de endeudamiento, sobre todo con estas casas, con estas tarjetas que son como tipo de supermercado, no voy a decir marcas para no meterme en un tete. Se paga a través de más pobreza, porque los hogares liderados por mujeres son más pobres, porque hay solo una persona que sustenta todo. Claro. Menor capacidad de ahorro, de poder comprar una casa, de poder postular un subsidio. Es decir, esto es un problema que tiene implicancias en la pobreza en nuestro país y también, por lo tanto, en el desarrollo, porque también afecta las oportunidades que tienen los niños y niñas. O sea, dentro de una misma familia podemos encontrar niños que tuvieron más oportunidades, que pudieron ir a un mejor colegio que su hermano, porque en su caso tiene un padre presente y en el otro tiene un padre ausente que no paga la pensión. ¿Tiene alguna respuesta para la frase de Sir Pablo Milad? Yo creo que los números son concluyentes en que esto no es un caramelo. Una última pregunta. ¿Hay maneras de facilitar esto? Me tocó en un momento ir a hacer un trámite a una persona que le estaban diciendo que tenía que sacar ahora por internet, era un caballero mayor, adulto, que tenía que sacar el carnet de identidad porque lo había perdido para poder cobrar su sueldo y depositar su dinero. Y cuando le dijeron qué tenía que hacer, le dijo, yo no sé hacer eso. Le dijo, pero mire, es muy fácil. Le dijo, señorita, yo no sé leer. Entonces, hay un porcentaje que es menor, todo lo que uno quiera, pero hay un porcentaje de gente en nuestro país que no se maneja con Internet y que tiene problemas graves de alfabetización. ¿Dónde pueden ir esas personas, esas madres que tienen hijos que están en esa situación para que las ayuden? Bueno, en primer lugar, nosotras hemos estado capacitando sobre la nueva institucionalidad, porque eso es una nueva actitud del Estado frente al pago de pensiones de alimentos a municipios, a través también de la Asociación de Municipios, liderado por la primera mujer presidenta de ese lugar, que es Carolina Leitao. Capacitamos respecto al registro a más de 1.000 funcionarios municipales, que eran los que tenían que luego preparar a sus equipos. Entonces, acercarse a los municipios, porque tienen asistentes sociales que pueden ayudar con estos trámites. También hemos trabajado en red con toda la institucionalidad estatal, por ejemplo, a través de Chile Atiende. Y también con mucho apoyo de las consultorías jurídicas de la Corporación de Asistencia Judicial. Y para el caso de zonas rurales, yo quiero recomendar, por favor, que se acerquen a Prodemu. A Prodemu, porque nosotras estamos trabajando como ministerio en conjunto con Prodemu, porque sabemos que en zonas rurales están mucho más presentes, así que ahí también están al tanto de estas nuevas noticias. Tienen, en muchos casos hemos distribuido también el 123, el paso, entonces estamos tratando de llegar a la mayor cantidad de personas posibles. Antonia Orellana, ministra de la Mujer y Equidad de Género, le quiero dar las gracias por el tiempo y enhorabuena por los logros en esta materia. Muchas gracias.